El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas a su programa La Voz de Chávez. Continuamos desde acá con nuestra tarea de seguir divulgando, sembrando por todas partes el legado de nuestro comandante eterno, promocionando el debate, la batalla de las ideas. Hoy hemos seleccionado un tema muy importante para este conversatorio, La Voz de Chávez. Promotor de la lectura. Chávez, promotor de la lectura. Es nuestro tema de hoy y para ello hemos invitado a nuestro camarada, amigo, compatriota, Raúl Casal. Raúl se viene desempeñando como viceministro para el fomento de la economía cultural y al mismo tiempo es presidente del Centro Nacional del Libro, conocido por sus siglas, el CENAL. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. A La Voz de Chávez. Raúl, para comenzar inmediatamente con este tema de hoy, Chávez, promotor de la lectura. Decir lectura, como nos enseñó nuestro comandante eterno, es decir, educación integral, es decir, revolución cultural. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente, totalmente. Además, Chávez, como uno lo llama, así el comandante eterno, él siempre cargaba, si no un libro en la mano, lo tenía en la cabeza, o sea, en la mente. Agarraba y tenía siempre una cita, tenía siempre la recomendación precisa para el momento preciso. Y eso era una de las cualidades de Chávez, que veíamos en su cotidiana manera de hacer política y de expresar la política a través también de los libros. Por eso era muy importante para él que el pueblo también tuviera ese instrumento liberador, el de la liberación de la conciencia a través de los libros. Los libros para esa educación integral, ¿no? Así es. Para pagar de alguna manera la deuda social acumulada durante años con las que se consiguió Chávez cuando asumió la presidencia por vez primera, ¿no? Así es, así es. Un pueblo con un alto porcentaje de analfabetismo, los pocos muchachos que lograban la educación media luego no tenían cupos en las universidades. Se hizo tristemente famoso o se hicieron tristemente famosos aquellos comités de bachilleres sin cupo. O sea que realmente Chávez se consiguió con un país, porque es lo que le interesa al capitalismo, podemos decir, sumido en la ignorancia. Así es. Él sabía muy bien que había unas cadenas que si el pueblo no rompía esas cadenas con la lectura, con la comprensión, con esa literatura que genera liberadora, si no se lograba eso, él se sentía insatisfecho. Por eso hizo grandes planes de lectura. Si el primer promotor de la lectura de un país como Venezuela, el primer presidente que hizo la promoción de la lectura fue Chávez, porque no era solamente decir libros, no era solamente decir palabras de algunos autores, reflexiones de algunos grandes pensadores, era entregarle libros al pueblo para que pueda tener ese acceso, para que pueda liberarse y para que pueda estudiar y reflexionar y discutir con propiedad. Es decir, el libro como una herramienta fundamental en esa revolución cultural que se inició con la construcción de nuestro socialismo bolivariano. Vamos precisamente relacionado con esto, con este tema de hoy, Chávez, promotor de la lectura, a oír a nuestro comandante eterno.
este libro que ya ustedes conocen, que lo he mostrado varias veces. El libro más antiguo que he podido conseguir de las bibliotecas que he tenido, del año 71, sobrevivió este libro a los huracanes por los que ha cruzado. El Libertador y la Constitución de Angostura de 1819. Bueno, fíjense lo que dice Bolívar en el discurso al Congreso de Angostura. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Cuidado primogénito. Primero, moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y por ahí sigue, por ahí sigue. Tomemos instituciones antiguas, dice, y renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Como dice en este... La palabra viva de Chávez, lo que tú estabas diciendo, Raúl. La lectura nos libera, la lectura educa, forma conciencia y la conciencia libera. Asimismo, yo creo que ese era un compromiso que tenía Chávez, y cuando se generó esa misión de alfabetización, que logramos sacar 1,5 millones de personas que estaban en la oscuridad, porque no podían leer, estaban siendo engañadas durante muchos años. Bueno, liberarse y después tener libros para ellos, educación para ellos, es el acto de dignidad más importante que ha tenido, entre otras, por supuesto, pero el acto más importante de dignidad que le ha dado Chávez, la revolución, al pueblo venezolano. A raíz de lo que tú estás recordando, que son las misiones educativas. Cómo se iniciaron las misiones educativas precisamente para lograr esa revolución cultural. La misión Robinson, que en 1 año y 2 meses aproximadamente alfabetizó 1,5 millones de venezolanos y venezolanas, y eso permitió que nos reconocieran como tierra libre de analfabetismo en el 2005. Pero inmediatamente Chávez organizó la siguiente misión. Yo sí puedo seguir, la misión Robinson 2, también se le conoce de esa manera. Y relacionado con esas misiones, Raúl, y pueblo de Venezuela y más allá de nuestras fronteras, precisamente Chávez inmediatamente ordenó la emisión, la impresión de libros de toda naturaleza, para que la gente no solo se conformara con saber leer y escribir y llegar hasta allí, o no se conformase con obtener el título de 6º grado y ya. No, era seguir leyendo, estudiando para seguir consolidando conciencia. Y fue allí donde se comenzó, entre otras impresiones de libros, Raúl, si mal no recuerdo, tú tienes mejor información al respecto, la impresión de aquella biblioteca familiar. Claro, por supuesto. Eso fue el principio de esa explosión cultural a través del libro. La biblioteca familiar formó parte de formación de una generación que había sido renegada, o sea, negada a la cultura, al conocimiento. Y eso es la cosecha que hoy tenemos. Es decir, lo que hoy vivimos en Venezuela es parte de esa siembra. Ese fue el inicio. Después vinieron otros, El Quijote, Los Miserables, que seguro vamos a hablar más adelante. Seguro. Y además de la biblioteca familiar, también se imprimió y se distribuyó la que se denominó la biblioteca temática. La biblioteca temática. Áreas específicas del conocimiento distribuidas por millones, ¿no? Así es, la de los consejos comunales. Es decir, siempre preparando al pueblo para que entienda nuestra independencia, nuestra soberanía y la dignidad, que es lo más importante. Eso Chávez creo que era una de sus grandes preocupaciones, que vivamos con dignidad. El libro liberador. Hemos hecho algunos programas dedicados, o bueno, en esta tercera etapa, un programa dedicado a la educación liberadora, que se relaciona directamente con este conversatorio de hoy.
Y por eso podemos decir, el libro es liberador, el libro para la educación liberadora. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con La Voz de Chávez. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos. La Voz de Chávez. Hoy el tema de la lectura. Chávez, promotor de la lectura, con el compañero Raúl Casal, como dijimos, viceministro para el fomento de la economía cultural y presidente del CENAL, del Centro Nacional del Libro. Raúl es periodista, escritor, un intelectual revolucionario de nuestra Venezuela bolivariana. Raúl, para seguir con este tema tan interesante, explícale a nuestro pueblo televidente, a los seguidores de La Voz de Chávez, cómo fue que por instrucciones del presidente, en aquel momento el presidente comandante Chávez, se organizó la plataforma del libro y de la lectura, relacionado con esto que venimos debatiendo. Sí, bueno, la gran necesidad que se tenía de distribuir, de publicar, de hacer libros en unos momentos que no se hacía esas cantidades que él siempre pedía, que eran millones de ejemplares, porque son millones los habitantes que tenemos en el país para poder tener esos ejemplares. Se tuvo que crear una coordinación entre editoriales del Estado, que en este caso eran Monte Ávila y Biblioteca Ayacucho, que eran las más importantes. Se creó una nueva, que fue El Perro y la Rana, que es la editorial de Chávez. Es la editorial que los mismos compañeros de la editorial se presentan así, como la editorial de Chávez. Y está la distribuidora del libro, las librerías del sur para poder distribuir esos libros. Y adicional a eso, teníamos que reunirlos en la FILVEN, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, también es una creación de Chávez. Es decir, que no solamente además queda una feria, como que son todas las ferias que se hacen en el mundo, que la Feria Internacional se hace en la capital y se acaba. No, esta empieza a ir a las demás localidades, a las demás regiones del país, que es otra tarea importante, porque no se puede quedar nada más en la capital. Se distribuye por todo el país y se promociona la lectura, se promociona el libro en todas las regiones. Ese es un trabajo que se hace en coordinación con la plataforma del libro, todos coordinados por el Centro Nacional del Libro y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es el ente rector y que es el que realmente impulsa con el gobierno, con el ejecutivo, con el presidente a la cabeza, que es el que realmente nos da las líneas de cómo debemos impulsar la lectura. Porque sin esas líneas, cualquier actividad se queda en muy pocas cosas. Se queda corta. Se queda muy exactamente es corta. bien importante resaltar dos cosas, me parece, Raúl. Uno, esto que tú acabas de decir, explicarlo un poco mejor sobre la Feria Internacional del Libro, que es importantísimo, que no se quede en la capital como es lo tradicional en diferentes países, ¿no? Por ejemplo, la nuestra, la número 15, fue en noviembre. En noviembre. Ahora en noviembre, digo noviembre del 2019. Exacto. En noviembre de este año 2020 es la número 16. Pero la que hicimos o iniciamos en noviembre 2019, la número 15, aún se sigue desarrollando en el país porque va estado por estado. Así es, va estado por estado. A veces tenemos la posibilidad de tenerlo en el mismo estado en diferentes municipios. Y a partir de ahí hay una explosión cultural también, porque se expresa toda la cultura. Porque a través del libro también está
la danza, el teatro, el cine, las diferentes expresiones. Diferentes manifestaciones culturales alrededor de la organización de esa Feria Internacional del Libro. Así es. Y además de la distribución de los libros, Raúl, y Pueblo Nuestro, la motivación para que nuestra gente, nuestro pueblo, escriba. Se ha aumentado la producción de libros precisamente porque la gente está escribiendo mucho más que antes. Es así, ¿no? Es así, escribe mucho más, se publica mucho más en estos momentos y hay una mayor participación. Nuestras ferias ahora son festivas, han sido siempre festivas, pero en particular ahora que en esta guerra hay gente que viene del exterior a esta feria internacional y se sorprenden porque encuentran un país alegre, vivo, que sienten una gran defensa y un gran orgullo por la patria. Y eso es importante porque cuando se van dicen, yo me voy feliz porque encontré a un pueblo feliz, a un pueblo solidario. Yo nunca pensaba que lo que estaba viviendo aquí era lo que me estaban pintando por los medios de comunicación afuera. Entonces, eso es la demostración de este pueblo, el pueblo venezolano, que ha demostrado, pero con gran orgullo, ser batallador, ser una de las expresiones más importantes dentro de esta guerra que nos han impuesto desde el imperio. Y que sin embargo, hacemos ferias, hacemos libros, promocionamos la lectura, promocionamos escritores y escritoras. Es decir, algo que pareciera que para ellos no existe. Y el otro tema relacionado con esto, Raúl y compañeros, compañeras, es que el pueblo en su inmensa mayoría, si no todo, asumió desde los primeros momentos el llamado de Chávez. Y por eso la impresión de millones de libros, tú decías El Quijote, Los Miserables, el propio brazalete tricolor del que vamos a hablar en la biblioteca de Chávez, distribuidos por millones. Así es. Y eso porque la gente iba a las librerías del sur, a las plazas Bolívares, a otros centros de distribución que se organizaron a buscar los libros. Y libros que no llegaron y los guardaron en sus casas, sino que a través de los círculos de lectura sabemos que los han leído, los han discutido, los han asimilado. Ese reporte seguro que ustedes lo tienen. No solamente lo tenemos, la gente llega con sus libros y cuando uno los ve totalmente manoseados, rayados, es que han sido discutidos, ha sido debatido. El interés por la lectura ya llega a ser algo que empezamos a tener gente que empieza a ser adictas, como algunas élites que son adictas nada más a la lectura. Bueno, ahora el pueblo también es adicto a la lectura. Y siguen exigiendo, ¿no? Y siguen exigiendo y piden más. Y a nosotros nos exigen las productoras del programa que vayamos a oír la palabra viva de Chávez. La oímos y regresamos. Este libro que ya ustedes conocen, que lo he mostrado varias veces, el libro más antiguo que he podido conseguir de las bibliotecas que he tenido, del año 71, sobrevivió este libro a los huracanes por los que ha cruzado, El Libertador y la Constitución de Angostura de 1819. Bueno, fíjense lo que dice Bolívar en el discurso al Congreso de Angostura. La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Cuidado primogénito. Primero, moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y por ahí sigue, por ahí sigue. Tomemos instituciones antiguas, dice, y renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso. Como dice en este libro Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, latinoamericano, revolucionario, en la importancia de leer y el proceso de liberación. Y esto es importante que nosotros lo asumamos. Aprender a leer es como abrir una puerta, es como prender la luz, para luego uno mirar, salir de la oscuridad, para aprender a interpretar mejor el mundo que nos rodea, para aprender cómo nos han explotado.
un pueblo aprende a leer y escribir como un paso. Lo he dicho ya, como prender la luz para luego aprender y aprender de la realidad las circunstancias en las que vivimos. ¿Y para qué aprender o para qué tomar conciencia de cómo nos han explotado, de cómo nos han saqueado, de cómo nos han negado nuestros derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la vida? ¿Para qué tomar conciencia? Para luchar. Para luchar. ¿Para luchar por qué? Por nuestra liberación. Chávez, en su palabra viva, esto es un aló presidente en el 2005. Allí dos cosas bien importantes, Raúl, entre todo lo que nos dice Chávez, que siempre es importantísimo y muy vigente. No olvidar que nuestro proyecto de revolución cultural, de educación liberadora y por tanto los proyectos de lectura vienen del proyecto de Simón Bolívar. Ahí lo está resaltando nuestro comandante presidente eterno Hugo Chávez. Y además entonces lo que ya veníamos diciendo lo reafirma también allí nuestro comandante. La lectura como parte de ese proceso de educación popular liberadora, para la liberación. Comentarios al respecto, Raúl. Así es. Esas palabras de Chávez, realmente uno las escucha, las vuelve a escuchar, lo vuelve a ver ese video y uno siente que lo tienes presente y siempre va a estar presente. Tan presente es que nuestro plan de lectura del año pasado, que empezamos con el Plan Nacional de Lectura Manuel Bader, que nosotros no decidimos que era un nuevo plan de lectura, porque el plan de lectura lo empezó Chávez. Así es. Y esto es una continuación. Y lo hicimos con el bicentenario del discurso de Angostura. Y ese fue nuestro material rector, o sea, nuestra lectura primordial, para que entendamos, primero, de la palabra de nuestro padre libertador, de Bolívar, cómo fue esa creación de esa república. Se hizo una edición maravillosa del discurso de Angostura, ¿no? Sí, esa la hizo El Perro y la Rana. Eso la hizo entre Biblioteca Ayacucho, El Perro y la Rana. Tenemos dos ediciones, la conmemorativa, que es Biblioteca Ayacucho y el Centro Nacional de Historia, y la que es popular, que lo hizo El Perro y la Rana, donde resaltamos frases para contextualizar, porque el discurso indudablemente tiene 200 años, y esos 200 años hay cosas que, primero tiene un prólogo de Gustavo Pereira, el poeta Gustavo Pereira. Excelente. Extraordinario texto que nos da nos enmarca, nos dice, por aquí vamos. Y Bolívar, que definitivamente ese texto, cuando uno lo lee, uno dice, caramba, 200 años después sigue vigente. Así es. Sigue vigente. Entonces por eso decidimos hacer ese texto que el presidente Nicolás Maduro, él decía que él había leído en varias oportunidades el discurso de Angostura, pero le costaba entenderlo. A nosotros, a todos, pero en Revolución es diferente. Es decir, cómo Chávez... Por todas las explicaciones que nos dio Chávez. Exacto, nos dio todas esas explicaciones, nos dio el marco, todo el marco, el contexto histórico de la liberación, de la independencia, y eso hace la diferencia. Y eso hace que hoy entendamos mucho mejor el discurso de Angostura que décadas pasadas. Así es. Y por eso entonces la lectura, proceso liberador, para la educación liberadora, para seguir sembrando conciencia. Vamos a otro pequeño corte y ya regresamos. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bien, continuamos con la voz de Chávez, nuestro comandante eterno, promotor de la lectura, conversando acá directamente con Raúl Casal, viceministro para el fomento de la economía cultural y presidente del Centro Nacional del Libro, escritor, periodista, revolucionario.
que es lo fundamental para nosotros. Trabajador de la cultura, dependiendo directamente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución cultural. Raúl, estábamos tras las cámaras comentando rápidamente, además de lo que ya hemos dicho, otro gran esfuerzo precisamente en el mismo sentido de nuestro comandante eterno para esa educación liberadora, la colección Bicentenario. Qué tremendo logro de nuestra revolución para asegurarle a nuestros muchachos y muchachas de la escuela primaria, de la escuela secundaria fundamentalmente, todos los libros que necesitan para lograr los objetivos que se plantean en nuestro sistema educativo. Y además, lo interesante es que ese es un instrumento que va dentro de nuestra línea de la revolución, que va dentro de la liberación de las conciencias de nuestros alumnos, porque nos habían contado otra historia, nos habían contado otro tipo de literatura, y hoy tenemos una literatura ya consona con la revolución, con esa colección bicentenaria, y además que tienen acceso, que es gratuito, que se le entrega, no es una cosa mercantil. Es decir, el libro no es algo mercantil, sino es un instrumento liberador, como dice Chávez. Entonces, eso realmente es un gran logro y está ahora dentro de lo que llamamos el morral de Chávez, que va con los niños en su morral, con mucha alegría y que, bueno, es parte de nuestra educación. Ya eso va a marcar una diferencia en las nuevas generaciones. Además de los libros, en ese morral de nuestro comandante eterno están los cuadernos, los lápices. Bueno, se entrega la canaima, hablando ya de todos los útiles que nuestros muchachos y muchachas reciben cada inicio de año escolar. Y es muy importante resaltar que eso no se ha disminuido para nada, a pesar de la guerra económica, de las dificultades financieras que nos ha impuesto el imperio norteamericano. Nosotros seguimos como gobierno revolucionario con el legado de Chávez, asegurándole a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, los materiales necesarios para esa formación integral. Es así, ¿no? Eso sigue totalmente cumpliéndose como debe ser. Y otra de las cosas importantes, ya lo decíamos Raúl, pero vamos a resaltarlo porque es bien importante, las ediciones masivas. Mencionamos El Quijote, Los Miserables, pero recordemos que también se hicieron ediciones masivas de las cartas de amor entre Bolívar y Manuelita Sáenz, y también se hizo una edición masiva después de la siembra de nuestro comandante eterno del brazalete tricolor, ¿no? Fueron millones y millones de obras, ¿no? Sí, realmente, además esas obras se sacan millones y se siguen agotando y la gente los sigue buscando. Es decir, son textos que nunca van a pasar, como quien dice, de moda. Van a ser siempre parte de la lectura de los compañeros, las compañeras, de los hombres y las mujeres, que definitivamente tienen un interés, una avidez por la lectura. Esos libros, si bien El Quijote es una obra emblemática dentro de la literatura universal, Los Miserables, en la lectura que hace Chávez, que nos las interpreta, las revisa, nos las muestra, ese gran interés porque todos conozcamos esa vida miserable de opresión que tiene una población, que se vean reflejadas en eso y cómo liberarse de esas injusticias. Esa era la preocupación de Chávez, que todos entendieran lo que a través de la lectura se puede lograr, la liberación, la justicia, y eso es algo que más que un hecho simple de lectura, es un hecho liberador. Entonces, y conocer, por ejemplo, las cartas de amor entre Bolívar y Manuela, que hay realmente una producción poética fabulosa. Es extraordinario. Es conocer, que, como dijo un autor nuestro, de carne y hueso a nuestros héroes. Bolívar de carne y hueso, Manuela de carne y hueso, que fueron seres humanos como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, a través de esas lecturas, el pueblo, yo me imagino que los siente, ¿no? Sí, es decir, las cartas de amor son como eso, las cartas de amor. Así es. Y tiene todo ese ingrediente de la pasión y del compromiso. Porque ahí entre ese amor que existió entre Manuelita y Simón,
había un gran compromiso por la patria grande. Así es. Y bueno, precisamente para ir cerrando este segmento y relacionado con el amor entre los revolucionarios, las revolucionarias, la razón amorosa de Chávez, vamos a oír un testimonio de un joven escritor barinés, Rubén Darío Roca. Lo oímos y regresamos. Rubén Darío Roca, escritor venezolano del estado Barinas. La cultura es el principal elemento de defensa para la patria, para nuestra patria, para Venezuela. Y como escritor, yo me formé como escritor gracias a Hugo Chávez. El Quijote llegó a la casa, como apareció como una serendipia de una manera maravillosa, porque, bueno, Hugo Rafael Chávez Frías, en su afán de democratizar incluso la lectura de nuestro país, democratizar incluso la cultura en nuestro país, pues hizo un plan maravilloso que fue el Plan Revolucionario de Lectura, y se regalaron millones y millones de ejemplares, no solamente del Quijote de la Mancha, sino de Los Miserables. Obras importantísimas que aportan, sin duda alguna, a la formación no solo de la juventud, sino de las personas que incluso en algún momento no podían acceder a estas obras literarias de gran auge y de gran peso, que significaban historias de manera novelada, que tenía un gran contenido político, un gran contenido formativo, un gran contenido amoroso. Ese gran conocimiento, esa amplitud en ese mar maravilloso que era el cerebro de Hugo Chávez, pues había una gran cantidad de libros leídos, pero además de libros que promocionaba, libros que recomendaba, ¿no? Yo creo que lo más característico del presidente Chávez en sus alocuciones era, sin duda alguna, esa recomendación eterna que siempre tenía de lo histórico, de lo político, de lo cultural, del mundo, de Latinoamérica. Siempre hacía referencia a algún libro, y sin duda alguna le regaló un libro hasta el mismo diablo. Hasta el mismo diablo, luego de pararse en aquel púlpito, salió de allí a regalarle un libro a Barack Obama, que para ese momento era el diablo que había dejado el olor a azufre, y sin duda alguna le regaló un libro maravilloso que es Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y era una manera no convencional de la promoción de la lectura. Yo creo que después de eso, Eduardo Galeano fue uno de los escritores más leídos por los venezolanos, sin duda alguna, precisamente por esa manera tan extraordinaria, tan audaz del Chávez lector para promocionar la lectura. Desde el mismo momento en que el corazón empezó a palpitar y a sentir amor por Hugo Chávez, por el comandante Chávez, parte de mi obra literaria se la dediqué a la Revolución Bolivariana, se la dediqué al comandante. Hay un libro que se llama Todavía no sé, donde hay muchísimos poemas para reivindicar todo lo que yo aprendí en función de esta vida maravillosa que he tenido en revolución. Desde el ámbito literario, yo creo que la mejor manera de retribuir todo lo que hemos aprendido y todo lo que hizo Hugo Chávez por esta generación de escritores es, sin duda alguna, salir a representar a Venezuela orgullosamente de ser venezolanos y orgullosos de ser chavistas. Bajo toda la geografía conceptual del amor, de la revolución, de la alegría, sin duda alguna, la revolución bolivariana y Chávez siempre va a ser el resultado irreversible de todos nuestros sufragios, porque amor con amor se paga. Excelente testimonio de este joven escritor barinés, nuestro estado natal. Y qué bueno, porque Raúl es este muchacho diciendo lo que nosotros estábamos comentando. No es porque nosotros lo digamos, es que nuestra juventud, a través de alguien como este escritor barinés, es lo que siente, es lo que manifiesta, ¿no te parece? Totalmente, totalmente. Una gran sintonía. Y eso fue lo que hizo el presidente Chávez. Ponernos en sintonías a todos. Es decir, logró esa conexión con el pueblo a través del libro, la música, el cine, de todas las artes.
Y es algo que siempre veía Chávez, que había muchas cosas por hacer y mucho por contar y mucho por producir, y por eso era que había que hacerlo ya rápido, porque es que necesitábamos que el pueblo tuviera el acceso, esa democratización que habla Rubén Darío Roca. Sí, es verdad, que le llegara a todo el mundo, a todo el pueblo venezolano, en cualquier lugar, en cualquier caserío que exista, que esté un libro, una música, una película. Todo eso era una preocupación de Chávez. Y que sin duda va más allá de ordenar la transformación del sistema educativo, de poner en práctica las misiones educativas y por tanto entonces ordenar la impresión de millones y millones de libros, sino que además de eso es bien importante ya, pero más allá de eso entonces Chávez en todos los aló presidentes, en cada discurso, recomendando los libros necesarios para esa formación de conciencia, haciendo el llamado permanente para que nuestro pueblo no dejase de leer, de estudiar, de analizar, de consolidar esa educación integral. Ese es Chávez. Ese es Chávez, promotor de lectura. Muchas gracias, Raúl. Gracias, profe. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con la biblioteca de Chávez. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El último segmento de La Voz de Chávez, dedicado hoy a nuestro comandante, promotor permanente de la lectura, podemos decirlo. Y nosotros cumpliendo con ese legado de Chávez, este segmento, la Biblioteca de Chávez, para seguir promocionando, recomendando libros, documentos relacionados con Chávez, relacionados con ese pensamiento y esa acción de nuestro comandante eterno. Nosotros desde aquí cumpliendo con la tarea de continuar haciendo el llamado a la formación de conciencia bolivariana, revolucionaria y chavista. Hablamos en el desarrollo del programa del brazalete tricolor. Rápidamente lo mencionamos porque fue una de las ediciones masivas de las que se han hecho durante todos estos años. Esta fue en el 2013, después de la partida física de nuestro comandante eterno, para que nuestro pueblo siga conociendo lo que Chávez escribió en sus primeros años como líder revolucionario desde el ejército bolivariano. Este libro no es de la edición de 2013. Este precisamente me lo regaló nuestro comandante eterno en septiembre del 92. Es la edición que hizo Hermanos Badel cuando Chávez todavía estaba en Yare, a pocos meses del 4 de febrero del 92. Se hizo esta edición, que son algunos escritos, ensayos, incluso un cuento, escritos de nuestro comandante eterno. Y fíjense, aquí dice, Adán, aquí nos encontramos con nuestras raíces tricolores, por ahora y para siempre. La firma, el nombre, Hugo, Yare, septiembre 1992. Se los recomendamos. Están estas nuevas ediciones y cuando haga falta, seguimos editando libros como este. Está, fíjense, ahí los ensayos que escribió Chávez en esa época, unos años y meses antes del 4 de febrero del 92, una bandera en Ayacucho, el tricolor nacional, un estudio que él hizo sobre nuestra bandera, el ejército de ayer, de hoy y de siempre, otro ensayo, el cuento se llama Vuelvan Caras, profesionalismo del oficial venezolano, otro ensayo, y la evolución de la bandera de Venezuela, 1797-1930. Y fíjense, voy a compartir con ustedes el epílogo, es muy interesante, escrito por el propio comandante Chávez para cerrar la edición, un epílogo que él mismo tituló Un brazalete tricolor. Es como un cuento corto, fíjense.
Mi capitán, yo no tengo brazalete. Eran casi las 8 de la noche del lunes 3 de febrero de 1992. Y aunque la orden que había en el patio del viejo cuartel Páez de Maracay era no hacer ruido, se sentía ya en el viento fresco que se arremolinaba entre los mangos y los amanes centenarios el rumor contenido de la insurrección militar. Un soldado paracaidista del batallón Antonio Nicolás Briceño estaba casi listo como todos para iniciar el movimiento sorpresivo contra la tiranía carlosandresista. Llevaba su fusil 5.56 con munición suficiente para 3 días de combate, un lanzacohetes Carl Gustav y 2 AT-4, arma antitanques. Su uniforme camuflado se confundía con las sombras zigzagueantes y portaba impecablemente su boina roja rebelde. Pero aquel muchacho nativo de Tinaquillo no tenía el símbolo mágico que a esa hora ya todos portaban, el brazalete tricolor, que está aquí en la portada del libro. Era el símbolo que llevaban los insurgentes del 4 de febrero del 92 para su movimiento cívico-militar. El capitán bolivariano sacó uno de su mochila de combate y como buen maestro de salto, acostumbrado a chequear hasta el mínimo detalle de sus hombres antes de lanzarlos por la puerta del avión, lo colocó él mismo en torno al brazo izquierdo palpitante de patria. Luego el soldado paracaidista se encuadró en la formación con una sonrisa de satisfacción y un gesto absoluto de seguridad. Y es que aquel brazalete proporcionaba un sentimiento de fortalezas inauditas, un espíritu de pertenencia a lo inextinguible, de protección inexplicable ante los 1000 peligros que acechaban allá en la oscuridad de aquella noche atronante. Después volaron por toda la patria, alborozados para internarse en el tiempo, dominando las distancias y dejando un trazo tricolor que partió la oscuridad para siempre. Hugo Chávez Frías, Yare, junio de 1992. El brazalete tricolor, búsquenlo, léanlo, analícenlo, compártanlo. Desde acá, promocionando la biblioteca de Chávez. En este programa de hoy, en esta voz de Chávez, nuestro comandante, promotor de la lectura. Vamos a cerrar por ahora el programa de hoy con la música de los pueblos. Vamos a oír a la compañera camarada Amaranta Pérez interpretando La Rama del Chaguaramo. Y nos despedimos hasta la próxima semana. La rama del chaguaramo, ay se ha caído, ay se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor, que guardarás ahí, que guardarás ahí. Una huella profunda de paso firme y ancestral, dime qué harás con ella, dime qué harás con ella. Recordar al que la siga, que hubo y que el pasado aún vive. La rama del chaguaramo, ay se ha caído, ay se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor, que guardarás ahí, que guardarás ahí. Semilla de fruto ardiente, potente viento sideral, ¿y de dónde vendrá? ¿Y de dónde vendrá? Que viene de la chacana a ver la huipa, la flamear. La rama del chaguaramo, ay se ha caído, ay se ha caído. Y ahora yo hago una
cesta de gran tejido, con gran tejido amor, que guardarás, ay, que guardarás, ay. Semilla de fruto ardiente, agüita y tierra pavona, y que saldrá de ahí, que saldrá de ahí. Habrá tiempo suficiente para enraizar fuerte amor, fruto guerrero valiente para liberar victorias conscientes. La rama del chaguaramo ahí se ha caído, ahí se ha caído. Yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.